Hazte esta pregunta cuando te surja el miedo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Qué placer tenerte aquí. Hoy vamos a compartirte y quiero compartirte esto que es importantísimo y surge mucho en nuestras vidas y suelen ser esos miedos que a veces nos paralizan, ¿no? O que surgen en determinada circunstancia. ¿Y qué hacer cuando ellos aparezcan? Y quiero que te hagas esta pregunta. Antes, recuerda darle like, compartir y dejarme tu comentario al término de este video o cuando lo consideres. Empecemos. Cuando aparecen los miedos que pueden ser en diferentes circunstancias en nuestra vida, ya sea por una situación que nos generó muchísimo estrés, puede ser también porque estamos viviendo una situación de mucho estrés o aparecen situaciones a las que no queremos hacerle frente, ¿no? Pero que están ahí. Y el miedo puede paralizarnos en ocasiones. Entonces, es importante, considero yo, que recuerdes primero que es normal tener miedo. ¿Y cuándo aparecen los miedos? Cuando algo nos importa. Cuando algo te importa muchísimo, ten por seguro que te va a surgir miedo. Y te lo voy a poner en este ejemplo. Para el papá, para mamá, por ejemplo, que al hijo, a la hija, le suceda algo desagradable, le genera mucho miedo. Si tú haces una encuesta a los padres sobre qué situación les causa miedo, ten por seguro que está relacionado a sus hijos. Yo lo veo muchísimo, comparto mucho con mamás, con papás, y entonces uno de los mayores miedos que ellos pueden tener es que algo desagradable le suceda a su hijo, a su hija. Entonces, ¿por qué le sucede esto a estos padres? Porque esos hijos les importan muchísimo. Les importan la vida entera realmente. Entonces, es por eso que surge el miedo hacia ellos, ¿no? Y es importante que recuerdes por eso que cuando aparece el miedo es porque algún tema te importa, es porque eso por lo que tienes miedo te importa. Hay otras situaciones que también te pueden generar miedo o muchísimo estrés, ¿no? Esas situaciones que pueden ser muy, que te toman de muchísima sorpresa, también te pueden generar miedo. O situaciones que pueden ser muy sencillas, pero que a razón de que de repente no te preparaste o te tomaron de sorpresa, pues te generó un miedo. Y te voy a poner acá mi ejemplo propio, porque estaba yo en una sesión el día de ayer, en una sesión, en una clase. En este caso, yo recibía la clase, yo estaba de participante, y de pronto nos pidieron presentar una sesión de clase, porque era una clase para profesores, entonces para docentes, y dado que yo practico la docencia, entonces nos pidieron presentar digamos, unos minutos de una clase porque nos iban a evaluar en este programa que estábamos llevando. De pronto me surgió el miedo porque yo no estaba preparada, no había tomado nota de la tarea y entonces no había llegado preparada a esa sesión. Y eso generó en mí un estrés en el momento. ¿Y por qué se generó? Porque me importa hacerlo bien. Y como me importa hacerlo bien, pues de pronto sentirme que no había llegado preparada y que de pronto estaba ya expuesta, me generó miedo. Y entonces cuando aparece el miedo, pues aparecen esos diferentes síntomas en tu cuerpo, ¿no? Y eso pasa. Entonces es normal que te suceda. Es normal que te suceda. Así que lo primero es no tengas miedo al miedo. El miedo puede aparecer en muchas circunstancias. Tú tendrás que identificar cuándo pueden ser circunstancias que te generen mucho más estrés a razón del miedo que en otros, ¿no? En otras circunstancias. Entonces tendrás que evaluarlo tú. Lo importante aquí es que tú reconozcas que apareció el miedo y es porque hay algo que te importa. Así que el miedo está.
y puede aparecer y puede ser constante. Así que tranquilidad cuando tú sabes que existe y le dices, hola querido miedo, gracias por estar aquí. Ya sé que convives conmigo, ¿no? Y bueno, pues seguimos, ¿no? Porque la vida no se detiene, hay que seguir. Entonces, es importante que tengas en cuenta ello. Una vez que hemos hablado un poquito de los miedos, ahora sí, ¿qué pregunta te tienes que hacer cuando surja un miedo? Y la pregunta es esta. ¿Qué haría yo si no tuviera miedo? ¿A qué te gustó la pregunta? ¿Qué haría yo si no tuviera miedo? Y entonces, las opciones pueden ser diversas. Pueden ser diversas. ¿Por qué? Porque estoy segura que si tú tienes miedo, por ejemplo, a hacer un deporte en particular, y tú tendrás tus razones por las cuales te da miedo algo, pero ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? Posiblemente lo harías. Posiblemente lo harías. Y yo te cuento, cuando yo empecé a hacer estos videos de YouTube, por ejemplo, al inicio me daba miedo y tenía muchísimas cosas en la cabeza por las cuales me daba miedo. Pero entonces me pregunté, ¿qué haría yo si no tuviera miedo? ¿Haría estos videos? Y la respuesta fue sí, sí los haría. Y por eso hoy estoy aquí, ¿no? En este video compartiendo contigo esta información. Porque sí, sí lo haría. Tengo que vencer a este miedo y yo estoy segura que tú también lo quieres vencer. Vénselo. Pregúntate, ¿qué harías si es que no tuvieras miedo? Y estoy segura que la respuesta sería ir con todo y a por todas, ¿no? Ir con todo y hazlo. No te limites tú misma, no te limites tú mismo, no lo hagas, porque el miedo siempre va a estar presente en determinados niveles, en diferentes circunstancias, va a estar. Aquí lo que importa es que tú no te detengas. Y para que no te detengas cada vez que te aparezca ese miedo, porque tú lo vas a sentir, tú sabes cuando sientes miedo, ¿cierto? Tú lo sabes. Como yo sé cuando surge el miedo para mí, pregúntate, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías? Y estoy segurísima que la respuesta te va a sorprender. Estoy segurísima que tú harías eso que realmente quieres hacer, pero que hoy te da miedo hacer. ¿Por qué? Porque el miedo está ahí. Pero aprendamos a convivir con el miedo. Aprendamos a convivir con ello. Aquí te quiero contar una historia que me parece muy linda y a ver, se llama El camino que iba a ninguna parte. Me sonrío porque estaba olvidando el título del cuento. Esto es un cuento y te lo comparto. Este cuento dice así, existía un niño que se llamaba Martín Testarudo y este niño resulta que vivía en un lugar en el que habían tres caminos, digamos, ¿no? Que aparecían tres caminos y había un camino en el que todo el pueblo decía que no iba a ninguna parte. Entonces él siempre quería recorrerlo, pero todos en su pueblo decían que ese camino no iba a ninguna parte, que debería tomar, si quisiera salir del pueblo, los otros dos. Y entonces un día él dijo, estoy cansado de que siempre me digan que no va a ninguna parte. Y como era testarudo, entonces decidió recorrerlo. Y cuando lo recorrió, encontró un castillo, ¿no? Con un hada que le ofreció muchos regalos y entonces él regresó muy contento al pueblo diciendo, recorrí el camino que iba a ninguna parte. Y resulta que al ir a ninguna parte encontré algo muy valioso. Y resultó que cuando otro, por curiosidad, quiso recorrer el camino, lo caminó y no encontró ningún castillo. Y la enseñanza de este cuento es que hay tesoros que están ahí solo para aquellos que están determinados a recorrer caminos por primera vez.
Así de sencillo. Hay cosas que solo están dadas para aquellos que están realmente convencidos y que deciden dar ese paso por primera vez. Así que te invito a ti a no tener miedo y si aparece, reconozcas que es normal que pueda aparecer, que pueda convivir contigo el miedo, pero lo importante es que te preguntes, ¿qué harías si no lo tuvieras? Y si tu respuesta, porque seguramente hay respuesta, pues haz eso que te estás respondiendo. Y no olvides que para aquellos que deciden recorrer un camino por primera vez, siempre van a encontrar tesoros. Y de este y otros temas hablamos en el programa Vivir Mejor. Así que espero que te animes a participar en él. Recuerda que puedes inscribirte. Te voy a dejar el link en la información de este video para que puedas acceder a él. Cuídate bastante, nos encontramos en otro video y recuerda dejarme tu comentario de qué te pareció este cuento y qué te pareció este tema. Chao.